Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo. En el episodio de hoy nos acompaña de nuevo el deportista olímpico Arturo Casado, que, como ya sabéis del episodio anterior, además es doctor y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Con Arturo vamos a hablar fundamentalmente de su último artículo sobre el entrenamiento guiado por lactato y cómo podemos entender y aplicar los fundamentos de esta manera de entrenar en nuestro propio entrenamiento. Antes de comenzar, recordaros que si queréis seguir profundizando en todos los contenidos que damos en el podcast, tenéis los cursos de ciclismoevolutivo.com, donde tenéis toda la información para mejorar vuestro rendimiento o el de vuestros pupilos. Hasta la fecha, más de 4 de cada 5 alumnos que se han apuntado a un curso han repetido con al menos otro. Y me parece que esa es una buena métrica para comparar. Y así, vamos con el episodio. Hola Arturo, bienvenido de nuevo al podcast. Hola Manu, muchísimas gracias, un placer. Bueno, pues nada, como te decía antes, estoy muy contento que hayas vuelto además tan pronto. Y bueno, eso es porque tenemos un tema bastante interesante entre manos. Creo que no hace falta que repitamos la presentación, también porque la gente yo creo que ya te conocía de tu etapa de corredor. Entonces, bueno, creo que podemos pasar directamente a este tema, ¿no? Porque se ha hecho muy famoso el último artículo que has publicado junto con otros coautores sobre el entrenamiento guiado por lactato, basado, como suele decir, en el método noruego, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría hablar contigo de esto y para empezar, pues me gustaría preguntarte un poco en qué consiste esta forma de entrenar, ¿no? que habéis mostrado en el artículo. Vale, bueno, pues a ver, lo que hemos mostrado en el artículo no es únicamente esa metodología de medir la concentración de lactato sanguíneo en los entrenamientos interválicos, sino que esa metodología la hemos enmarcado dentro de un contexto de entrenamiento basado un poco pues bueno, en lo que se ha demostrado en la evidencia actual de entrenamiento de resistencia. Todo ese trabajo que se ha hecho anteriormente, que todos conocemos como entrenamiento polarizado, en el que el 80% del volumen de entrenamiento se hace a baja intensidad, hasta la intensidad del primer umbral ventilatorio de lactato. O sea, está enmarcado dentro de ese contexto. O sea, no es únicamente que una serie de sesiones a la semana se realicen midiendo el lactato para determinar la intensidad del entrenamiento, la velocidad o la potencia del entrenamiento, sino que, en primer lugar, lo que estamos proponiendo es una distribución, un volumen relativamente alto de entrenamiento y enmarcado ese volumen dentro de una distribución muy, muy concreta, en la que más o menos el 70-80% de todo el volumen se realiza a baja intensidad. ¿Vale? Entonces, estamos hablando luego, cuando hablamos de esos entrenamientos de mayor intensidad, en los que se guían por esas mediciones continuas de concentración de lactato sanguíneo a lo largo del entrenamiento, es el 20-30% restante. No es ese 70% queda ahí quieto, no hay que tocarlo. Eso es lo que dice la literatura, que se ha visto pues, una característica más efectiva para mejorar el rendimiento, ¿no? Y dentro de ese 20-30% restante, la mayor parte de ese 20-30% se realiza a través de entrenamiento interválico fraccionado, midiendo el lactato a lo largo de esas sesiones de entrenamiento. Pero luego hay una pequeña parte que también se puede medir el lactato, pero también se realiza a mayores intensidades del segundo umbral ventilatorio. ¿Vale? Entonces, es una distribución completamente piramidal y es un poco lo que se describe en el artículo. No únicamente se describe en el artículo esa parte más novedosa de monitorizar la intensidad de entrenamiento a través de una respuesta de carga interna, como es la respuesta de la concentración
del lactato sanguíneo, ¿no? Y lo que consiste un poco esas sesiones más específicas, más novedosas, es eso, ¿no? En realizar ese volumen relativamente alto de entrenamiento interválico, entre las repeticiones se va midiendo con un medidor de lactato portátil, se va midiendo esa concentración de lactato sanguíneo para no pasar de ciertas intensidades. Estas intensidades normalmente están relacionadas con intensidades entre umbrales. Por eso las recomendaciones normalmente que se realizan es entre 2 y pico y 4,5 milimoles por litro de sangre a lo largo de esas sesiones. No necesariamente esas sesiones tienen que ser dobles. Es uno de los errores de interpretación muy comunes que se ha visto en las redes después de publicar el artículo. Es que de hecho se indica claramente, posiblemente se puede utilizar o no. Entonces, esto es otro aspecto muy importante, ¿no? Y nunca dejar de hacer alta intensidad un día a la semana, una sesión a la semana de HIIT, de alta intensidad por encima del segundo umbral. Entonces, es un poco el contexto, un poco de lo que se propone así un poco. Pero quiero destacar eso, ¿no? No es solamente hay que hacer series midiendo el lactato, no. Un contexto de un entrenamiento piramidal, volúmenes relativamente altos, etcétera. ¿Vale? Uh-huh. Sí, interesante. Creo que un poco más adelante podremos hablar de las sesiones porque desde luego que no tiene desperdicio. Pero, o sea, este tipo de entrenamiento, por ejemplo, o sea, si lo hiciésemos sin lactato, o sea, por frecuencia cardíaca, por RPE, por vatios, podríamos llegar a conseguir lo mismo, ¿no? Si hacemos también de forma piramidal, respetando las intensidades, ¿no? O sea, una persona que se conozca y que de verdad, o sea, lo que es zona 1, o sea, por debajo del primer umbral, no se pase, o sea, un profesional de verdad, quizás el lactato aquí tampoco le está dando un extra, ¿o sí? Vale, sí, pero bueno, ya sin querer, fíjate la tendencia que hay en el ciclismo de medir la potencia. ¿Qué es la potencia? ¿Carga interna o carga externa? Carga externa. Ya no has dicho la potencia como sugerencia. Fíjate, ya hemos avanzado algo con este método. Ya estamos viendo la respuesta interna del organismo al estímulo externo, que es lo que nos interesa. La potencia está muy bien, porque cuando hay una cuesta, te da igual. Cuesta arriba, cuesta abajo, lo que importa es la potencia y te lo va a marcar el potenciómetro. Sin embargo, se sigue mejorando el rendimiento. El ciclista, en este caso, puede ir mejorando su potencia ante un mismo nivel, por ejemplo, de frecuencia cardíaca, que es un nivel de carga interna. Y, bueno, pues a través de ahí, ¿qué pasa? Que la potencia sigue siendo un marcador fiable. O la potencia, un día que estamos más fatigados, con un mismo esfuerzo, un mismo nivel de esfuerzo va a bajar. Entonces, ya la potencia, estamos viendo que es un marcador de carga externa de entrenamiento. Por lo tanto, a lo mejor no es tan útil. A lo mejor tenemos que centrarnos en marcadores más internos, como los que tú has dicho, o como la concentración de lactato, ¿no? Un poco la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que se realiza realmente? ¿Se tiene en cuenta la concentración de lactato? Sí. ¿También se tiene en cuenta la frecuencia cardíaca? Sí. ¿También se tiene en cuenta la RPE? Sí. Todos los que utilizan este método tienen en cuenta esos 3 marcadores de carga interna de entrenamiento, por supuesto. Pero, ¿qué pasa con el lactato y qué pasa con entrenamiento fraccionado? ¿Y qué pasa con la frecuencia cardíaca, por ejemplo? La frecuencia cardíaca, cuando acabamos de hacer una repetición, a los pocos segundos baja drásticamente. Sin embargo, el lactato se genera en la mitocondria, a nivel muscular, y luego va pasando poquito a poco a la sangre. Y ahí se va generando una concentración de lactato que suele ser más estable y se suele mantener más en el tiempo que la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, en un entrenamiento interválico, el lactato tiene una ventaja sobre la frecuencia cardíaca, que se pierde ese carácter tan momentáneo como indicador. Y se puede mantener una intensidad y te puedes más o menos... es decir, el lactato lo que te está marcando es la relación que hay, no solamente de la intensidad del esfuerzo, sino la combinación entre la intensidad y la duración. Sin embargo, la frecuencia cardíaca es la intensidad sobre todo.
Es decir, si tú estás yendo a un ritmo de 400 metros, de repeticiones de 400 metros, a un ritmo mayor que una repetición de 2000 metros, en corredores hablo, la frecuencia cardíaca va a ser diferente. Sin embargo, si mantienes una densidad adecuada entre repeticiones, en ambas repeticiones, ya sean más largas o más cortas, el lactato te puede mantener un nivel similar siempre y cuando el esfuerzo sea similar en ambas repeticiones. Ahí está la ventaja sobre la frecuencia cardíaca. La ventaja de la frecuencia cardíaca y del lactato sobre la RPE. Métodos objetivos contra métodos subjetivos. ¿Vale? Entonces, ahí está un poco la explicación de por qué el lactato, más que a lo mejor otras métricas de carga interna. Pero yo siempre voy a recomendar la combinación de las tres. Siempre. O sea, porque al final va a ser más útil. No sé si me he explicado suficientemente, Manu. Sí, te has explicado perfectamente. A ver, yo en mi opinión, o sea, que algo sea subjetivo no le quita el valor de que tiene de poder integrar diferentes fenómenos. Entonces sí que yo en mi opinión, o sea, me gusta como lo has dicho porque al final, o sea, como un valor más que te va ayudando, me gusta, ¿no? Pero si pensamos en entrenamiento guiado por lo que diga el lactato, al final me parece reduccionista, ¿no? Porque, oye, o sea, si estoy reventado, si tengo las patas reventadas de hacer unas cuantas series porque los valores de lactato no me estén subiendo o porque a lo mejor ya llevo mucha fatiga, ¿no? Y estoy oxidando más grasa y a la misma intensidad a lo mejor el lactato me va más bajo, ¿no? Pero, claro, eso no quiere decir que el estímulo que yo estoy dando a mi cuerpo no sea alto, ¿no? Porque al final el lactato es una parte, ¿no? Creo yo, solamente una parte de lo que está ocurriendo, además de que me entra la duda, ¿no? De cómo saber a qué valor entrenar las series, ¿no? Porque, claro, no vamos a decir, no, a 4 o a 3,5 por media, ¿no? Sino que tendrás que saber un valor basado en algo, ¿no? O sea, ¿qué estás buscando? Sí, hombre, si lees el artículo puedes observar que se recomienda un test previo de lactato incremental, en lo que se ven, pues bueno, se pueden detectar los umbrales de lactato claramente y también guiarse de forma individual a través de ese test, ¿no? Lo que se indica ahí en el estudio, los valores se queda claramente, ¿no? Que son valores muy genéricos basados en otros estudios de revisión que indican esos rangos utilizados para esa zona generalmente a través de test a niveles de muestra muy altos, a muestras muy grandes, y por eso se utiliza así, pero se recomienda naturalmente utilizar test individuales para prescribir esas intensidades específicas de concentración de lactato sanguíneo. Sí, eso es lo que pensaba cuando vi la semana que teníais como ejemplo, que por cierto vaya semana, pero eso es otro tema. Pero por ejemplo, el día de intervalos cortos, al final se prescribían a 8 milimols, ¿no? Entonces, claro, yo pensaba, ¿de dónde salen estos 8 milimols? Sabemos que el lactato lleva cierto retardo, ¿no? De llegar desde la mitocondria hasta la sangre. Entonces, no sé hasta qué punto, por ejemplo, en esos entrenamientos intensos, el lactato puede servirnos. Es que eso no se prescribe. El entrenamiento de alta intensidad, el día de entrenamiento de alta intensidad es lo que les salía. O sea, vale, eso fue lo que se midió, pero no tiene esa semana de... Claro, la de alta intensidad, ellos hacían, creo que eran 20 repeticiones de 200 metros, recuperando 2 minutos o algo así, en cuesta. Entonces ellos van a tope. Ese entrenamiento es a tope. Ese es el único entrenamiento de la semana que lo hacen, a lo mejor no el 100%, pero sí el 95% de su nivel de esfuerzo. Entonces, lo que viene, esos valores de concentración de lactato es lo que él mide, pero no lo que no se utiliza para guiar esa parte de entrenamiento naturalmente. El título del paper es Lactate Guided Threshold Interval Training. O sea, es decir, en la única parte de entrenamiento que se utiliza el lactato, la concentración de lactato sanguíneo como medida de la intensidad que se debe utilizar a lo largo de ese entrenamiento fraccionado es esos entrenamientos que están en la zona entre umbrales.
no entrenamiento de alta intensidad, ni mucho menos. ¿Y los entrenamientos de zona 1 también o en esos no? No, en esos no, porque eso va por sensaciones, por RPE y no hace falta. En corredores experimentados, en ciertos momentos, corredores que están aprendiendo a entrenar, por así decirlo, pues en ciertos momentos se puede medir. Oye, ¿a cuánto está rodando? Pues se para en el momento y se mide para ver si no te estás pasando. O incluso utilizar directamente la frecuencia cardíaca, que ellos utilizan todo. O sea, ellos utilizan las tres. La frecuencia cardíaca es mucho más válida en entrenamiento continuo. Ahí ya no necesitas tanto el lactato, por lo que acaba de explicar antes. Entonces, ahí sí, ahí la frecuencia cardíaca en entrenamiento continuo es mucho más útil. El lactato tiene esa característica que le permite, te permite utilizarlo o puede resultar una medida más útil en entrenamiento fraccionado. ¿Vale? O sea, que es lo que he tratado de explicar antes. Por eso el lactato. Me alegro que estés aquí resolviéndonos estas dudas que quedan, ¿no? Y me gustaría preguntarte por las semanas, ¿no? En el paper viene un ejemplo de semana, pero bueno, no tiene por qué ser ese, ¿no? Sino cómo se estructura una semana en este método de entrenamiento y luego, si quieres, profundizar un poco más en estas sesiones de umbral interválico, ¿no? Porque son un poco diferentes a como solemos entrenar la mayoría de personas el umbral, ¿no? Con series más largas. Entonces, bueno. Sí, a ver. Si quieres, empiezo un poco por qué fraccionar y utilizar el umbral a la vez, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de este método realmente? ¿Por qué se fracciona y se utilizan intensidades de umbral, pero a la vez se fracciona? Porque normalmente los ritmos asociados al máximo lactato de estado estable son ritmos que se miden de forma constante, en test constantes, a intensidad constante, o sea, a una intensidad determinada, su máxima, pero constante en el tiempo. Es decir, o continua. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que normalmente son ritmos que no son muy altos. No pueden ser muy altos, porque al ser un ritmo continuo, entonces, ¿qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que se intenta con este método? Al fraccionar y al incluir un tiempo de recuperación, un intervalo de recuperación entre las repeticiones, se puede aumentar la velocidad. En este caso, hablo de velocidad porque hablo de corredores. Podría hablar de potencia en ciclistas perfectamente, o incluso de potencia en corredores, pero hablo de velocidad en corredores. Pero lo que se busca es eso, aumentar esa velocidad y aumentar esa velocidad que es asociada al segundo umbral o al máximo lactato estado estable, que no son lo mismo, pero tienen mucha similitud, ¿no? Esos dos conceptos. Entonces, si aumentas esa velocidad, puedes reclutar fibras musculares o un mayor número de fibras musculares, incluso entrando en las tipo 2, a pesar de estar utilizando una intensidad a nivel metabólico relativamente baja, que es la del segundo umbral. Es decir, puedes entrenar de forma más específica sin la necesidad sin que eso conlleve una secreción mayor, por ejemplo, de catecolaminas o todas esos aspectos a nivel fisiológico que van a provocar un aumento del nivel de fatiga. Por lo tanto, lo que se busca es eso, poder entrenar a ritmos más rápidos, pero manteniendo intensidades a nivel metabólico mucho menores. Y es lo que se busca, básicamente. Normalmente asociamos el interval al high intensity, a la alta intensidad, y el trabajo interválico. Entonces, esto es un cambio de perspectiva, en este sentido, de bajar la intensidad, pero a la vez poder tocar ritmos más altos y maximizar el reclutamiento de fibras
de mayor número de fibras musculares posibles. Entonces, esa es la idea, ¿vale? Si quieres ya, una vez entendido esto, ya podemos pasar a un poco la explicación. Entonces, ¿qué pasa cuando te reduces el nivel de fatiga? Que puedes hacer un mayor número de sesiones, o ya no de sesiones, de volumen de entrenamiento a mayor intensidad, porque vas a recuperarte antes de ese entrenamiento. Entonces, esa es un poco la idea. Entonces, aquí ya se entra en el concepto de la carga a nivel metabólica y la carga mecánica, que es un poco una de las críticas que ha recibido este sistema. Vale, la carga metabólica no es excesiva, pero claro, a nivel de velocidad absoluta, el volumen de entrenamiento es muy alto, mucho más alto del que se hacía anteriormente. ¿Y eso puede llevar a lesionarnos? Sí. Ahí está una de las críticas. Pero ¿qué pasa con deportes en los que la carga mecánica no sea un hándicap? Como el ciclismo, como la natación. Pues ahí es incluso más positivo este sistema. Vale, entonces, ahí está el tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es una semana de entrenamiento? Generalmente, lo que se busca en esta semana de entrenamiento, como decía, es seguir la misma dinámica que se sigue una semana corriente en la que se recomienda en la literatura científica, es decir, ausencia de monotonía de entrenamiento, alta intensidad, es decir, sucesión de días suaves, días fuertes, eso se mantiene, altos volúmenes a baja intensidad, como se recomienda en la literatura, eso se mantiene, como decía antes, un 70% del volumen se hace en zona 1. Entonces, generalmente lunes, baja intensidad, rodaje, suave. Martes, 1 o 2 sesiones de trisol, de umbral a interválico. Dependiendo de qué, 1 o 2. Del nivel del corredor, por supuesto. Del tipo de actividad realizada. Si es un ciclista se puede hacer más porque hay una carga mecánica asociada menor. Y pues se puede hacer 1 o 2. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que suele hacer? Una serie más corta o de repeticiones más cortas, como pueden ser 400, siempre con bajos niveles de recuperación entre series, para mantener esa intensidad de umbral, que al final la intensidad de umbral siempre tiene que ser con poquita recuperación, porque si no nos baja el estímulo y ya nos recuperamos muy rápido, ya perdemos ese estímulo en el que estamos forzando esa intensidad asociada al segundo umbral. Y una de series o de repeticiones más largas, normalmente pueden ser 1000, pueden ser 2000. Hablo de corredores, no tengo referencias en otros deportes, ¿no? Pero en corredores. Ahí se hablan de volúmenes desde 8 a 12 kilómetros. ¿Eso es obligatorio? Yo pienso que no. Yo pienso que incluso se pueden hacer algunos volúmenes, menor volumen de 8 kilómetros en algún caso. Sí, 12 incluso me parece excesivo. Por la carga mecánica, sobre todo en corredores, por la carga mecánica que asocia 2 sesiones de 12 kilómetros el mismo día, a lo mejor a nivel metabólico nos supone un estrés excesivo, pero a nivel mecánico, sobre todo cuando ya se ha llegado a un nivel de forma muy alto y eso supone altas velocidades, estamos hablando que Jakob Ingebrigtsen a lo mejor te hace 20-400 a 1.02, 1.01 con 45 segundos a ritmo de 3 y pico milimoles por litro. Imagínate hacer el impacto o la carga mecánica que supone esa velocidad corriendo 2 veces al día. Es una barbaridad, 8 kilómetros a esa velocidad por 2. Entonces, todo depende mucho, ¿no? Todo es muy relativo. Que se pueden utilizar sesiones de estas, que no hace falta utilizar sesiones dobles, por supuesto. Entonces, esto pues se vuelve a repetir el jueves, si lo hemos hecho el martes, el miércoles baja intensidad, el viernes otra vez baja intensidad, el sábado
es el día en el que se suele hacer alta intensidad, o sea, vas claramente por encima del segundo umbral, a un nivel de esfuerzo alto. Se mide el lactato, pero no te guía el lactato en este caso, ¿no? El domingo, un rodajito más largo o algo así. Básicamente esa es la estructura de la semana. Sí, bueno, la semana, la verdad que da miedo verla, ¿eh? O sea, a mí me parece... Sí. Yo imagino que eso no será todas las semanas, ¿no? Sino que será un bloque de carga y luego habrá semanas más ligeras, ¿no? Porque tenía, creo que 5 días de intervalos, ¿no? Que eran 2 dobles de umbral, o sea, que era series de umbral por la mañana y por la tarde, creo que eran 2 días, y otro día de series de más velocidad, más trabajo de fuerza, más el fondo, si lo que no había era un día de recuperación. Sí, yo estoy de acuerdo, Manu, en que me parece excesivo, sobre todo desde el punto de vista de carga mecánica. Pero si tú te pones a ver que están trabajando entre 2 y 3,5 milimoles casi todo el tiempo, es que eso no te genera una fatiga. Pero claro, a nivel en corredores, la carga mecánica que supone eso, sí, eso me parece excesivo, sinceramente. Pero pues como ellos lo han hecho y es lo que ellos han propuesto. Yo cuando preguntaba a Marius Bakken, que es coautor del estudio y es la persona que ha diseñado este método de entrenamiento, este modelo de entrenamiento, ¿por qué 4 en vez de 3 sesiones a la semana de trisol, de umbral? No me sabía responder. Porque yo pondría 3, claramente. No pondría 4, me parece excesivo. Creo que con 3, vamos, la respuesta adaptativa que eso genera, más la cuarta de alta intensidad, es bestial. Y reducen mucho la carga mecánica. Pero ellos lo hicieron así y así se ha respetado en el artículo. No podía ser de otra manera. Yo no me puedo inventar los datos, ¿no? Otra cosa es lo que yo pueda opinar, ¿no? Y pienso que es excesivo a nivel de carga mecánica en corredores. En otros deportes con menor carga mecánica habría que verlo. Uh-huh. ¿Y esto se periodiza de alguna forma? O sea, esta semana típica, entre comillas, ¿la suele repetir durante todo el año o hace periodos donde, por ejemplo, pues trabajes mucho menos el umbral, ¿no? Y te va creciendo, o sea, el número de sesiones a lo mejor va creciendo conforme te acercas a la competición, o no sé, hace periodos lo que tradicionalmente pasa? Lo explico en el artículo. Sí, lo explicamos en el artículo. Sigue un modelo de periodización tradicional. Al principio se hace más volumen, tanto de baja intensidad como de umbral. Incluso al final de la temporada, cuando se entra en periodo competitivo, se sustituye una sesión de umbral por otra más de alta intensidad. Pasan de trabajar en cuesta a trabajar en pista, los ritmos más específicos de competición. Hablo ya de la alta intensidad, no de la parte de umbral. Entonces, el volumen de umbral va bajando a la vez que va subiendo el de alta intensidad a lo largo de la temporada. Y luego dentro del propio umbral empiezan a pasar más de trabajos de 2,5 a más de 3,5 milimoles, por ejemplo. Se va acortando las repeticiones y se va aumentando ligeramente el nivel de concentración del lactato sanguíneo a lo largo de la temporada. Hay una pregunta que siempre me he hecho con el tema del entrenamiento, que era si es mejor, por ejemplo, dentro de la misma carga metabólica, mecánica, en fin, general, si es mejor hacer sesiones interválicas, por ejemplo, más duras, pero menos frecuentes. O sea, imagínate, hacer 2 o como mucho 3 días muy duros a la semana y el resto paseos, o hacer muchas sesiones de intensidad un poco más moderada, ¿no? Que parece que es el modelo que están siguiendo estos atletas. No sé si si se basa en algún mecanismo o en algún motivo, digamos, fisiológico, o simplemente porque es lo que han visto que les funciona. Bueno, esa es la pregunta. Pues la respuesta es clara, y además lo explicamos en el paper, y es que bueno, se ha demostrado, cada vez se está abogando más se está demostrando que las correlaciones
existentes entre rendimiento y aspectos fisiológicos, o sea, y determinantes fisiológicos del rendimiento en deportes de resistencia están más relacionados. El rendimiento se relaciona más con o la velocidad de potencia crítica, que es la potencia o velocidad que se puede mantener en un periodo relativamente duradero y que también está, que está relacionado con esa relación hiperbólica existente entre la potencia ejercida o la velocidad y la duración en la que tanto la potencia como la velocidad se puede mantener, o con otro concepto muy similar, que es el máximo lactato estado estable, que es pues la intensidad máxima o la concentración de lactato sanguíneo máximo que se puede mantener mientras existe un equilibrio entre el lactato producido y eliminado, o el segundo umbral de lactato, que es el punto de intensidad antes de que el lactato empiece a incrementar de forma exponencial o de forma progresiva, ¿no? Entonces, esos tres hitos fisiológicos que se definen de forma diferente, pero que tienen muchísima relación, incluso en muchos casos se utilizan indistintamente, aunque no deberían utilizarse indistintamente, tienen una mayor correlación con el rendimiento que un hito fisiológico que se ha utilizado clásicamente como el mayor determinante fisiológico del rendimiento, que es el consumo máximo de oxígeno, que es la máxima capacidad del organismo para absorber, transportar y consumir oxígeno por unidad de tiempo. Por lo tanto, con respecto a tu pregunta, el consumo máximo de oxígeno está relacionado con la alta intensidad. Sin embargo, tanto la potencia crítica, velocidad crítica, como segundo umbral de lactato, como máximo lactato estado estable, están relacionados con intensidades mucho más moderadas que se desarrollan en este modelo de entrenamiento en que estamos hablando hoy. Por lo tanto, el volumen, mi estudio de tesis demostró que la correlación que había tan importante entre el volumen de entrenamiento de tempo runs, de carreras continuas a ritmo moderado, con el rendimiento. Y todo esto se está viendo con todos los estudios que hay hoy en día de potencia crítica, velocidad crítica, etc. Por lo tanto, la base de este modelo de entrenamiento es esa relación existente entre velocidades asociadas al segundo umbral con el rendimiento luego en competición. Por lo tanto, el objetivo de entrenamiento siempre debe ser desplazar la curva de lactato derivada de un test incremental hacia la derecha. Y eso se consigue trabajando a esa velocidad específica del segundo umbral. Es un poco el mecanismo que explica, de algún modo, la utilización de esta intensidad metabólica. Pero además se añade un aspecto mecánico, una adaptación mecánica que a través de fraccionar este trabajo en segundo umbral puedes alcanzar velocidades mayores y más parecidas a las de competición. Y eso ya tiene un efecto adaptativo en esas fibras musculares más específicas de competición. Entonces es un doble efecto. Y es por ello por lo que se utiliza este sistema, este modelo de entrenamiento. No sé, no estoy yo seguro de que tenga que ser esto necesariamente, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, alguien podría decir que olvidémonos de hitos fisiológicos. Si tú estás preparando un 10K, el hito que te importa es la velocidad en 10 kilómetros, ¿no? Entonces, uno podría decir también, argumentar que lo más específico de esto es correr a tu velocidad de 10 kilómetros y olvidarte del V2+ o del FTP durante, si tardas 30 minutos, pues 30 minutos seguidos, ¿no? O sea, lo que hacemos, lo que hace este método sería, en vez de andar o de correr 30 minutos seguidos a mi potencia crítica de un 10K, pues hacer, ¿no? A lo mejor 10 series de 1 kilómetro, ¿no? Pero a 15 segundos menos, no lo sé, ¿no? Y claro, no sé,
porque mira, por ejemplo, en el ciclismo, o sea, lo que siempre se ha llevado es volúmenes impresionantes. O sea, ciclistas antiguamente eran 35, 40 mil kilómetros al año, siempre baja intensidad. Y ahora lo que se tiende, o sea, lo que se ve en todos los profesionales es a entrenar menos, ¿no? Y un pelín más intenso, pero bueno, sobre todo a volúmenes ya mucho más moderados, ¿no? Muchas veces por debajo de en muchos ciclistas profesionales de 30.000 kilómetros, ¿no? Entonces, claro, no sé cómo este cambio de paradigma, por lo menos en el ciclismo, en los últimos 10 años, encaja con esta idea de que solamente, o de que, bueno, no solamente, ¿no? Porque eso no es cierto, pero como que digamos que ahora se tiende en este método noruego a entrenar más lento y muchas más horas. Más lento no. Bueno, pues mucho más tiempo O sea, encima. más lento no. Sí, pero rápido. O sea, la velocidad absoluta o la potencia absoluta es alta, que es lo que se busca con... Es que al final, claro, si obviamos el aspecto fisiológico de las adaptaciones fisiológicas en entrenamiento de resistencia, si solo nos fijamos en el ritmo absoluto para preparar una prueba, yo creo que nos dejamos mucho a nivel, mucho potencial adaptativo. Y es un poquito que tú lo quieres medir con RP, vale, que tú lo quieres medir con tal, pero hay que trabajar cierto volumen a nivel de umbral. Yo no digo que haya que trabajarlo en los volúmenes en los que se indica aquí, pero que está claro, ¿no? Que sobre todo para trasladar esa curva de lactato es lo más efectivo. Trasladar a la derecha esa curva de lactato, si solo trabajas alta intensidad y baja intensidad, como lo que se indicaba previamente en los modelos polarizados, que es un poco lo que yo creo que tú te estás refiriendo, ¿no? Trabajar mucho volumen a baja intensidad y un poquito de volumen a alta intensidad, ¿no? Cuando hablabas de los ciclistas o que hacían altos volúmenes, ¿te referías a eso, Manu? Es que no te he entendido muy bien a qué te referías. Sí, Arturo, no. Yo lo que me refería es que se supone que la ventaja de este método es que al controlar mucho mejor la carga metabólica, tú puedes entrenar más, ¿no? Más volumen. Pero claro, yo digo, si la tendencia es a entrenar menos, o sea, o por lo menos en el ciclismo, no en el atletismo. No, más volumen a una intensidad muy determinada, porque más volumen, entonces nos quedamos en zona 1 y no hacemos nada más. Entonces ya sí que entrenas más volumen. No sé si me explico. Más volumen en un rango de intensidad. O sea, no es más volumen porque sí. Vale, déjame aclarar una cosa para quien nos escuche, que cuando hablamos de zona 1 nos referimos a por debajo del primer umbral, porque estamos acostumbrados en el ciclismo a hablar de zona 2, ¿vale? Entonces, zona 1 aquí es zona 2, ¿no? Solamente aclarar eso para la audiencia. Yo es que me suelo referir al modelo trifásico de Skinner y McLelland de 1980, que es el que, bueno, pues eso, diferencia las zonas en zona 1 hasta primer umbral, zona 2 entre umbrales y zona 3 a partir del segundo umbral. Pero bueno, que sí que hay muchos tipos de clasificaciones de zonas y todas pueden ser válidas, o sea que no. Pero me suelo referir al modelo trifásico normalmente. Bueno, otra pregunta interesante, ¿no? Es si este método de entrenamiento es para todos los atletas o solamente para un tipo de deportistas profesionales, además que compitan en duraciones de entre 1 y 2 horas, por ejemplo, ¿no? O sea, o en duraciones largas. Entonces, ¿quién se puede beneficiar de entrenar así, incluso aunque no sea guiado por el lactato, ¿no? Pero esta metodología, ¿no? De que estamos hablando, ¿para quién puede ser? A ver, en primer lugar, vamos a hablar de duraciones de esfuerzo y, en segundo lugar, de niveles de rendimiento. Con respecto a las duraciones de esfuerzo, no es para 1 hora, 2 horas únicamente, ¿no? De hecho, la base del paper está centrada en los hermanos Ingebrigtsen, que Jacob acaba de ser en 2021 fue campeón olímpico en la prueba de 1500 metros, que son 3 minutos y medio, o menos de 3 minutos y medio. Su marca es de 3:28, de hecho. Y es que utiliza, es decir, no es únicamente para deportes de resistencia de larga duración, ni nada de eso, sino de media duración también. Y
a partir de ahí, hasta en la maratón, yo no conozco a nadie que lo haya utilizado, pero sin embargo, Blumenfeld, el triatleta, sí que lo utiliza. Es decir, que se utiliza en rangos muy amplios de duraciones. Con respecto al nivel de rendimiento, tal y como está estructurado el paper y las recomendaciones que se indican, naturalmente no es para todo tipo de corredores. En este caso hablo de corredores porque el paper está más centrado en corredores, ni mucho menos. Es decir, es una barbaridad hacer 4 sesiones de 8 a 12 kilómetros cada una en umbral, más una sesión de alta intensidad en deportistas que son populares, por ejemplo. Me parece una locura. Es decir, normalmente las recomendaciones últimamente más clásicas últimamente que se utilizan para corredores populares, que son 2 días de entrenamiento interválico, alta intensidad, y el resto de entrenamiento a baja intensidad, con volúmenes pues entre 70 y 100 kilómetros a la semana, por ejemplo. Hablo de corredor popular más estándar, que luego puede cambiar mucho, ¿no? A partir de ahí, ¿no? Pues un corredor de esas características, de 5 días por semana, podría utilizar, o de 6 días por semana, más 6 que 5, podría utilizar 2 sesiones de trisol a la semana de umbral por lactato, más una de alta intensidad, en vez de 2 de alta intensidad. Es decir, habría que adaptar todo esto. No se puede hacer 2 de doble más 1 de alta intensidad. Es una barbaridad. Pero es que el paper no está enfocado a ese tipo de corredores. Está enfocado a corredores de altísimo nivel. Eso que quede claro. No, ni es necesario hacer en este modelo hacer sesiones dobles. O sea, no es parte del modelo obligatoriamente. Va a depender mucho del nivel, ¿no? Por ejemplo, estas sesiones de umbral, cuando se prescriben o se guían por el lactato, ¿cómo sería? Por ejemplo, ¿se va midiendo después de cada intervalo para que se mantenga estable o que vaya subiendo en un porcentaje determinado? ¿O cómo se prescribe? Sí, es buena pregunta. Yo no lo he practicado. O sea, yo lo he visto en Philip Ingebrigtsen y en Henrik Ingebrigtsen en Punta Umbría. Lo he visto hacer. Y he hablado mucho con Marius Bakken, que fue el que lo inventó. Fue quien se inventó, que es un médico noruego, que fue récord nórdico de 5.000 metros, un gran corredor de 3.06. Este método fue inventado en los 90, ¿eh? No es... La gente dice que es actual y tal, no, ni mucho menos. Y bueno, pues normalmente, como se ve en el paper, el lactato va subiendo progresivamente. Es decir, es un error ponerse en niveles de lactato ya objetivo en la primera repetición. Si no, hay que ir un poco, pues ahí está el valor ese de la RPE también, incluso de la propia frecuencia cardíaca que te puede ayudar, para ir progresivamente aumentando la intensidad del entrenamiento de forma progresiva, o no aumentando, sino alcanzando una intensidad que luego va a ir progresivamente subiendo el lactato y se va a quedar en ese punto objetivo de cada sesión. ¿Cuándo se va midiendo? Si son series más cortas, tipo 400 metros, pues cada 3 repeticiones, cada 4 repeticiones se puede medir. No hace falta medir. Si tienes 25 400, no hace falta medir cada una después de cada una. Si son 2000, pues ahí sí, ¿vale? Ahí ya sí se mide después de cada repetición, en ese momento de la recuperación. Normalmente yo lo que he visto es eso, se deja todo preparado, dejan el medidor, las gasas, el alcohol, todo esto lo dejan todo muy preparado. Incluso ellos mismos ya, cuando ya lo han hecho muchísimas veces, lo hacen ellos mismos, no lo hacen, nadie se lo hace, ¿no? Lo hacen en el dedo, no lo hacen en el lóbulo de la oreja y es un poco lo que yo he observado, lo que me han comentado, ¿no? Cuando he hablado con ellos, ¿no? Que son un poco, sobre todo Marius, es la persona que desarrolló este método por sí mismo. Lo empezó a hacer por sí mismo él solo, en los finales de los años 90, principios de 2000. Y de hecho él lo publicaba en su propio blog, como lo hacía en esa época. Yo lo leía, me acuerdo, y
y me inspiraba mucho este hombre. Sí, sí. Es interesante. Desde luego también se nota que son noruegos. Si fuesen españoles se lo pensarían más antes de sacar tantos lactatos. Sí, seguro. Bueno, pues la verdad que Arturo, creo que ha quedado un episodio muy esclarecedor, ¿no? Respecto al paper. Creo que dará mucho que hablar y bueno, creo que has puesto un poco los puntos sobre la IES porque hay mucho hype, ¿no? Siempre que sale algo nuevo, ¿no? Parece que va a ser lo que va a cambiar el mundo, ¿no? Y bueno, creo que te podría preguntar por esto un poco al final, ¿qué camino crees que tendrá este método de entrenamiento? Si crees que se acabará estableciendo, si algunas cosas se cogerán y otras no, si lo irán copiando más deportistas profesionales, en fin, un poco que te mojes por el futuro de este entrenamiento. Sí, no, además que me parece muy interesante. Es que yo no soy ningún fanático de ningún método de entrenamiento, ni de este, porque creo que hay muchos caminos para llegar a Roma, ¿no? De hecho, yo he viajado mucho, he estado en Kenia, he estudiado el entrenamiento de los corredores kenianos en mi tesis doctoral, he albergado a los mejores corredores australianos aquí en España, he organizado un montón de concentraciones en Gredos para que venga un grupo de Nipidó con todos sus mejores atletas, con este web más suave. Tienen otro método diferente a este. Y lo hemos publicado, lo hemos sacado, hemos descrito cómo es ese método en otras publicaciones y es diferente, ¿vale? Pero, o sea, que yo no soy ningún fanático de este método, que quede eso clarísimo. Pero desde mi punto de vista, la distribución de intensidades que se propone y el trabajo, sobre todo enfatizar el trabajo en umbral como algo necesario, que esto es algo que también hace Nipidó en otra medida, por ejemplo, no la hace en esa medida tan alta, ¿no? O mi propio entrenador, Arturo Martín Tabarro, que es el entrenador de Adrián Ben, que ahora acaba de alcanzar el título europeo en pista cubierta de 800 metros, ¿no? Siempre, en todos esos métodos de entrenamiento, siempre hay una dosis un poco más mayor, un poco menor, de entrenamiento en umbral. Y esto es un poco... Yo creo que es algo importante. No podemos centrarnos únicamente en entrenamiento en alta intensidad. Siempre tiene que haber ese equilibrio entre entrenamiento de alta intensidad y entrenamiento umbral. Y siempre debe haber una parte muy importante de entrenamiento a baja intensidad. Entonces, esas características son comunes en todos estos métodos que yo he visto y que hemos descrito en la literatura y en otros que se han descrito que yo a lo mejor no he podido ver, pero los he leído en otros artículos científicos, ¿no? El año pasado publicamos, y yo también de primer autor, un artículo de revisión con Carl Foster y otros amigos colaboradores en la revista International Journal for Physiology and Performance. El título del artículo era Periodización, distribución de intensidades de entrenamiento y volumen en corredores de alto nivel. Y la conclusión era esta. Normalmente el modelo de entrenamiento más efectivo son entrenamientos piramidales. Es decir, modelos de distribución de intensidades piramidales con volúmenes relativamente altos. Y es un poco que hay que seguir exactamente el modelo noruego, no. Pero el modelo noruego añade una variable más. Centrarnos más en la carga interna. Es decir, la carga interna de entrenamiento es más útil como medida, como marcador de la intensidad que la carga externa de entrenamiento. Y a mí me gustó mucho ese enfoque porque solo ellos lo han empezado a hacer. Bueno, el que lo empezó a hacer fue Hessler en los años 30, que mandaba a sus atletas a Rudolf Harvey, que fue récord del mundo de 800 metros lisos en el año 39, y les mandaba a sus atletas a hacer los intervalos hasta 180 pulsaciones y volver a salir, la recuperación se hacía hasta que llegaban a 120 pulsaciones por minuto. Desde Hessler, alemán, nadie ha propuesto en la literatura que el entrenamiento se guíe por carga interna. Aparte,
a pesar de que además son las recomendaciones que hay en la literatura científica de cómo debe ser la carga de entrenamiento, que siempre se debe guiar en términos generales, no hablo de deportes de resistencia. Entonces, a mí esto me ha llamado siempre mucho la atención y creo que hay que centrarse en la adaptación, no en el rendimiento. La adaptación es la que te va a guiar a la mejora y es un poco lo que más destaco. ¿Qué es lo que vamos a poder sacar de aquí? Lo más interesante sería que en algún momento tengamos una herramienta más, como pueda ser guiarnos por el lactato en algunas sesiones, no en la estructura que se plantea en este paper, no necesariamente en esa estructura, pero que es una herramienta más que se tiene para hacer sesiones en umbral y a la vez aumentar la velocidad absoluta, generando adaptaciones mecánicas en intensidades metabólicas más bajas. A mí eso me parece una genialidad. Que luego podemos estar de acuerdo, más o menos de acuerdo en los volúmenes que se hacen en cada zona. Totalmente. Obviamente, yo mismo no estoy de acuerdo en algunos aspectos de esos volúmenes que se escriben en mi artículo en el que voy de primer autor. Pero la idea y la estructura que se propone es súper interesante. Es algo magnífico. Uh-huh. Sí, no, la verdad que sí, me gusta que recalque lo de carga interna, ¿no? Porque al final creo que, por ejemplo, en el ciclismo con la potencia se pierde un poco de vista pues esta carga interna, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y dime si... Voy a intentar explicarlo a ver si me entiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, si nuestro FTP, ¿no? La potencia crítica, está en 300 vatios, sí. En vez de hacer 3 por 15 minutos a 300 vatios, lo que se propone es, oye, pues 10 por 4, pero claro, en vez de 300 a 315 o a 320. Carga interna estaría en umbral, ¿no? Pero carga externa, si un entrenador de ciclismo solo por vatios te diría, no, estás haciendo entrenamientos de, entre comillas, VO2 más, ¿no? Entonces, claro, aquí se ve cómo la potencia no tiene por qué reflejar la carga interna. Efectivamente, esa es la idea. Bueno, tú mismo lo has descrito muy, muy bien. Otra cosa que cuando tú hablas de umbral, ¿no? Y de la importancia de entrenar en umbral, te refieres a entrenar en el dominio heavy, ¿no? O sea, entre los dos umbrales, o a entrenar justo a umbral. Sí. No, entre umbrales o el dominio heavy, exacto. Antes de entrar en el severe domain del modelo de la potencia crítica. Sí. Al final es que la terminología... En el duro, en el heavy, en el... Sí. Es que todo cambia, eso es que es muy diferente dependiendo de la terminología clásica o la que se lleva ahora, que es la de basada en potencia crítica, pero bueno, nos entendemos. Sí. Pues genial, Arturo, la verdad que te agradezco mucho estas 50 minutillos de charla y bueno, espero que no sea la última. No, hombre, yo estoy encantado, Manu. Gracias a ti por contar conmigo de nuevo y yo ya sabes que estoy encantado de aportar todo lo que sea necesario. Además que te escucha muchísima gente, que lo sepas, que me lo dice mucha gente. Oye, te escuché la entrevista con Manu, ostras, qué bien, joder, con Manu que le escuchamos todas las entrevistas y tal. O sea, que enhorabuena por tu trabajo. Bueno, pues muchas gracias. Un honor que gente como tú pues os paséis por aquí.